Bueno, ya está con nosotros aquí en el estudio de Desayunos en Guayaquil el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, Pablo Arosemena, a quien le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Liz. Un saludo para todos los televidentes. Bueno, un tema de preocupación latente en el país sigue siendo el tema del empleo, del desempleo. Si bien cifras del INEC evaluadas hasta junio de este año en comparación al año anterior, pues habla de una reducción de este desempleo, hay todavía 300.000 ecuatorianos que no tienen un trabajo. ¿Por qué resulta tan difícil en el país generar empleo? Mira, el tema del empleo es el tema que debe de ser el foco para todos, para las empresas, para el sector público, para las personas que nos están viendo, porque es el principal tema a resolver. ¿De qué tamaño es el problema la falta de empleo, el empleo no adecuado en el Ecuador? Te diría que es lo siguiente. El Ecuador tiene 8 millones de personas en su fuerza laboral, de esas tan solo 3 millones de personas están afiliadas a la Seguridad Social, así que hay 5 millones de personas, de ecuatorianos, que están en el desempleo puro y duro, unos 300 y pico mil, o están con lo que se denomina el empleo no adecuado, personas que están buscando un empleo formal. 5 millones de personas es mucha gente, Liz. Si cada uno de esos ecuatorianos se pusiera haciendo hacer una fila como quien hace una fila para buscar empleo, la fila llegaría desde el Carchi hasta el Macará y le daría la vuelta al Ecuador 5 veces. Ese es el tamaño del problema. Por eso es tan importante generar soluciones y desde la perspectiva de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y la Cámara de Comercio de Guayaquil, creemos que las soluciones pasan por tener un código laboral moderno, de futuro. El que tenemos actualmente data de 1938, si no me equivoco. Exactamente, desde el año de la pera, entonces tiene 80 años, tiene 80 añitos, desde el año de la pera necesitamos un código laboral moderno que incorpore las cosas que pasan ahora y que no pasaban hace 80 años y permita que sea más fácil contratar, porque tú hoy tienes esta paradoja. Por un lado, las empresas necesitan crecer, para crecer tienen que necesitan manos, tienen que contratar más. Por otro lado, tienes estos 5 millones de ecuatorianos que están buscándose la vida, que quieren un trabajo formal. Y lo que impide que se junten estos dos grupos, las empresas que quieren contratar y las personas que quieren trabajar, es una suerte de muralla china que está en la mitad, que viene a ser este código laboral del año de la pera. ¿Pero qué pasa con estas nuevas formas de contratación que ha establecido el gobierno? Mira, yo te diría que tener más opciones es mejor que tener menos opciones, sin duda, pero todavía terminan siendo soluciones que han quedado cortas para un problema que es largo. Nos parece que la solución debe ser integral y más allá pues de tener ciertas modalidades contractuales puntuales, que puede estar bien, el problema sigue creciendo, el problema del desempleo y la falta de empleo adecuado sigue estando ahí. Solo lo vamos a resolver si se le da pues un enfoque integral y nos parece que tiene que ser un código laboral íntegramente insertado en el futuro. Eso por un lado, pero de ahí las condiciones dentro del ámbito privado, que es donde se está apuntándose a apuntarle esta falta de, o esta generación de plazas de trabajo para poder cubrir esta falta de empleo. Hay las condiciones, se comienza a dar esta reactivación económica en base a las medidas que ha planteado el Ejecutivo y que propenden precisamente a darles al sector privado pues esta opción. Mira, te digo algo, para generar más empleo necesitas resolver este tema legal, pero también necesitas que las empresas crezcan más. Este año las empresas están creciendo, pero menos en relación a lo que crecían el año pasado. Y esto es algo medio carepescado, porque por un lado están creciendo, pero eso es una verdad medias. Hay que decir la verdad completa. La verdad completa es que las empresas crecen este año menos en relación al año pasado. Es decir, todavía hay muchísima oportunidad de mejora de parte de los hacedores de la política pública para dar certidumbre tributaria, societaria, laboral, o sea, las reglas del juego claras para que los emprendedores del comercio y los emprendedores del sector productivo de todas las actividades puedan hacer lo que mejor sabemos hacer, que es emprender, crear plazas de empleo y salir adelante trabajando. Pero y le escucho en base a lo que usted me acaba de decir y seguimos hablando de falta de transparencia o de sinceridad en ciertas cosas. Y esto me remite a una declaración que dio el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, donde le preguntaban en un medio impreso que ¿por qué no se ha cumplido con este anuncio en la campaña de Lenín Moreno de dar 250.000 empleos al año? Y él decía que cuando fue candidato recibió cifras irreales también, que no recibió realmente como era el panorama y que eso ha llevado a que solamente se cubra la mitad, 130.000 empleos, y que prevén que para el próximo año puedan, Dios mediante, pues cumplir la meta propuesta. ¿Usted ve que el camino está quizás allanándose para eso, para el próximo año sí, que el gobierno pueda generar estas 250.000 plazas laborales? A ver, es complejo, ¿no? Primero, por un lado, por el lado de las cifras es importante la transparencia. Creo que este gobierno
sobre todo desde el manejo de la economía, ha hecho un gran esfuerzo por transparentar las cifras, pensando en temas de deuda. No sé, hasta hace poco ni siquiera se sabía en el Ecuador a ciencia cierta cuánto era el tamaño, el peso de la deuda. Entonces, hay esfuerzos positivos de parte de este gobierno en el ámbito del manejo de la economía. Pero en el ámbito laboral, ahí están las cifras: 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal, y eso es cierto hoy como hace 10 años. O sea que eso es un problema no de coyuntura, sino estructural. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Porque aquí de lo que se trata es resolverlo. ¿Y por qué es importante resolverlo desde el punto de vista empresarial? Porque las personas que no tienen empleo no tienen pues un nivel de ingresos, no tienen un poder de compra, y eso no les permite ni su subsistencia, pero tampoco permite que la plata gire y se mueva por la economía. Entonces, no solamente que se han perdido de junio de este año a junio del año pasado 162.000 empleos, hay 162.000 empleos menos, debido a que no ha habido la política pública laboral que facilite la contratación, sino que además el ingreso promedio de los trabajadores, de la gente que sí tiene empleo, ese ha caído también. Entonces tienes dos problemas: menos plazas de empleo y menos ingresos de la gente que sí trabaja. ¿Cómo se resuelve esto de aquí? Dos maneras: haciendo que las empresas crezcan con reglas claras, y en el ámbito laboral teniendo un código laboral no del año de la pera, de hace 80 añitos, sino uno del futuro, que permita tener contratos por horas, contratos a plazo fijo, periodos de prueba más amplios, de tal manera que sea más fácil contratar, para que se pueda juntar tanto la gente que quiere trabajar como las empresas que quieren contratar. Pero dentro de este tema de la falta de empleo surgen cifras que realmente, como yo decía, preocupan. Por ejemplo, un estudio de la Cámara de Comercio que usted preside indica que la población económicamente activa se redujo, y dentro de esta disminución se observan jóvenes principalmente entre 25 y 34 años. ¿Cómo entender esto cuando es la edad precisamente en que quizás uno propende más a tener un empleo adecuado? Hoy las reglas del juego en el ámbito laboral son perversas, porque al joven recién graduado le piden experiencia. Y por otro lado al joven de 35 años le dicen que ya está viejo. Entonces, ¿cómo sales de ese problema? Necesitamos entonces un código laboral de futuro que permita facilitar la contratación. Y el tema de los jóvenes, sobre todo los más jóvenes, ahí me voy al rango de 18 a 24 años, en ese rango la tasa de desempleo es el triple de la tasa de desempleo en relación a la tasa de desempleo promedio nacional. 3 veces más la tasa de desempleo para los jóvenes de 18 a 24 años. Pero ahí no es quizás una ayuda a este programa del gobierno, Mi Primer Empleo. Mira, son iniciativas yo creo que nobles, pero no resuelven todavía el problema de fondo. El problema de fondo es muy grave, lo que decíamos hace un momento, es un problema crónico, no es de ahora, es de todo un siempre, pero hay que empezar ya a hablar a resolverlo. Y para resolverlo se requiere visión y también se requiere coraje. Las autoridades necesitan meterle las manos a resolver este nudo que hay aquí, y este nudo se resuelve teniendo un código laboral de futuro que permita contratos por horas, contratos a plazo fijo, entre otras cosas. Pero eso tiene cualquier país, de aquellos que nosotros admiramos, tienen contratos por horas. Se puede tener un contrato por horas salvaguardando todos los beneficios sociales. De hecho, nosotros tenemos una propuesta específica como Federación Nacional de Cámaras de Comercio, que es la propuesta de la flexseguridad laboral. Esto existe en Suiza, en Noruega, en Dinamarca, y significa que manteniendo todos los beneficios sociales se dé mayor libertad de contratación, mayor facilidad de contratación para la empresa, manteniendo todos los beneficios sociales para los trabajadores y poniendo un fuerte componente de capacitación para las personas que caigan en el desempleo. Pero basándose en qué, en un tipo de contratación específicamente por horas para un trabajo específico. Correcto, y que sea moderno, adecuado al futuro, porque lo que vivimos en el 2018 es bastante distinto de lo que se vivía en el 2038. Entonces, desde el 2038 al 2018 han pasado 80 años, las cosas han ido cambiando, y lo que se viene en los próximos 20 años con la cuarta revolución industrial, con la robotización, automatización, esos son realmente desafíos. Pero hoy tenemos un código laboral del año de la pera que no nos sirve para hoy, y menos aún nos prepara para el futuro que está a la vuelta de la esquina. Por eso es tan importante de futuro, contratos por horas, contratos a plazo fijo, de tal manera que sea más fácil contratar y la gente encuentre trabajo y suban también los ingresos promedios de los trabajadores. Ahora, algo que también nos llama la atención es saber que de ese 28% de desempleados, que del porcentaje total de desempleados, un 28% tienen una educación superior, es decir, que de cada 10 personas que no tienen empleo, 3 tienen un título universitario. ¿Por qué tanto quizás para el sector público como para el sector privado resulta difícil
o están negando el dar cabida a personas que ya tienen una preparación universitaria, que tienen ya un título académico. Así es, y no hay que sacar la errónea conclusión, a mi criterio, de que entonces la gente no, ¿para qué va a estudiar y para qué va a sacar títulos? Al contrario, es sumamente importante la preparación. Los jóvenes que nos están viendo se tienen que preparar y hay que prepararse cada vez más porque el mercado laboral siempre va a ser más competitivo. Ahora te piden maestría, PhD, cada vez se pone más competitivo. Hay que prepararse, obviamente una preparación con conocimientos prácticos conectados, no tanto lo que se requiere hoy, sino lo que se va a requerir en el futuro inmediato, pero desde el punto de vista de los hacedores de política pública, nosotros de la Cámara de Comercio, decimos, se necesita un código laboral a tono con los tiempos de futuro. Ten en cuenta, Liz, que la actividad comercial, de acuerdo a las cifras oficiales, es la principal generadora de empleos formales en el Ecuador. La actividad del comercio, todas las actividades son muy importantes, pero la actividad comercial es la que te genera más y mejores plazas de empleo. De ahí que sea tan importante tener reglas del juego claras y obviamente también, como lo hemos dicho aquí en este foro algunas veces, no andarle dando palazos al comercio, porque tú golpeas al comercio, golpeas la generación de empleo. Más comercio es más empleo. Usted ha hablado aquí de la necesidad de reformar ese código laboral, de quizás establecer esta contratación por horas con la flex seguridad que acabas de mencionar, pero ¿cómo estaría repercutiendo actualmente en la situación en la que está en el país, en la tasa de desempleo, la eliminación de los contratos a plazo fijo también? Yo creo que tiene que ser una evolución de lo que no funciona hacia lo que funciona. Se puede hacer a distintos ritmos, pero lo importante es ya ir encaminándonos hacia el futuro, porque seguimos estancados en el pasado. Y claro, hay grupos de intereses que hablan solamente por los intereses de ese grupo. Muchas veces puede haber ciertos sectores que solamente se preocupen por la gente que ya tiene trabajo y que quieran blindar a la gente que ya tiene trabajo. Entiendo eso ahí, lo comprendo, pero lo que no comparto es que no se piense en los 5 millones de ecuatorianos que no tienen ese empleo formal. Entonces, por eso nosotros desde la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador decimos, hay 5 millones de razones para tener un código laboral moderno. ¿Qué falta para ir hacia ese código laboral moderno? ¿Falta decisión política? ¿Qué es lo que estaría...? Sí, yo creo que hace falta un poco más de arrestos, un poco más de visión clara y de empuje. Nosotros desde la actividad comercial pues apoyamos todas aquellas iniciativas que sirvan para modernizar el Ecuador, para sacarnos de este pasado, sobre todo el pasado reciente que le hizo tanto daño al país, que fue un retroceso. Entonces, hay que mirar de cara al futuro, hay que conversar cada vez más de estos temas para que la gente los vaya discutiendo, ir sacando sus propias reflexiones, pero nosotros que estamos todo el día en el fragor de la batalla, que estamos desde la calle haciendo comercio, nos damos cuenta, las empresas quieren contratar, Liz, las empresas quieren crecer. Por otro lado, la gente busca trabajo, lo que no permite que se unan las dos partes, esa muralla china, que es un código laboral del año de la pera. Eso es lo que tenemos que resolver, eso es posible y por eso estamos trabajando en la Federación de Cámaras de Comercio. Hay que agotar las instancias, establecer el diálogo y todo con tal de beneficiar y ayudar a 300.000 ecuatorianos que hoy por hoy no tienen un trabajo. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias, Liz.